Juan, el capítulo 3. Evangelio según San Juan, el capítulo 3, y vamos a ir al verso 15. Evangelio según San Juan, el capítulo 3. Nosotros estamos hablando acerca del nuevo nacimiento. Comenzamos a hablar hace 8 días acerca del nuevo nacimiento. Vamos a leer Juan 3, del 15 en adelante. Dice así la palabra del Señor: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Nosotros habíamos visto, hermanos, cómo hubo unas personas que habían creído en el Señor Jesucristo por las señales que Él había realizado, pero que Cristo no se fiaba de esas personas, porque el creer no era genuino, el creer no era sincero, era un creer emotivo solamente. Se emocionaron porque Cristo hizo ciertas señales, y el Señor dice: pero yo veo sus corazones que no es una fe correcta. En ese contexto aparece Nicodemo, como lo veíamos hace 8 días. Y este hombre también vino al Señor con una fe aparente, pero el Señor lo confronta y le dice: Nicodemo, tú siendo un hombre tan importante, teniendo una religión la más alta de esa época, teniendo la palabra del Antiguo Testamento, usted no entiende el nuevo nacimiento. Usted tiene religión, mas no tiene conversión. Y hoy día mucha gente está así dentro de las iglesias. Lo único que tienen es religión. Saben los coritos, conocen un poco la palabra, conocen algo, pero no tienen la regeneración. El nuevo nacimiento en ellos no se ha gestado. Por eso vimos como Cristo de entrada le dice: tienes que nacer de nuevo. Y hace 8 días definimos bien qué es el nuevo nacimiento, cómo se nace de nuevo y todo eso. Hoy yo quiero hablar acerca de, en ese mismo contexto del nuevo nacimiento, del plan eterno de salvación. Y el plan eterno de salvación, pues es lo que vimos, los textos que leímos ahora, obviamente. Pero hoy yo quiero hablar específicamente de ese plan eterno de salvación. En primer lugar voy a hablar del amor de Dios manifestado gloriosamente. El amor de Dios manifestado gloriosamente. Y voy a tratar únicamente el versículo 16. Dice el verso 15, y habíamos visto hace 8 días, que el Señor nos da una pista, aunque nadie, realmente es algo que no se sabe. Dijimos, el nacer de nuevo. Yo no sé cómo usted nació de nuevo. De hecho, a veces hay gente que todavía no percibe en sí cómo nació de nuevo, porque Jesús dijo: esto solamente es una obra del Padre, a través del Espíritu Santo, usando la palabra. Entonces, aunque no sabemos exactamente cómo se nace de nuevo, pero sí podemos ver que alguien nació de nuevo por el fruto. Amén. Eso le llamamos 8 días: por su fruto los conoceréis. Y el Señor da una pista, y habíamos visto que esa pista la da como Moisés levantó la serpiente. Habíamos visto que las serpientes mordían a la gente, y eso está tipificando cómo el pecado mordió al género humano y lo envenenó. Pero veíamos cómo Moisés levantó una serpiente que el Señor le dijo: de asta y póngala sobre un madero, sobre un asta. Y eso estaba tipificando entonces que Cristo tuvo que venir y hacerse humano. Por eso Juan habla de la encarnación. Cristo viene y se hace humano. Pero además, Cristo en su humanidad tiene que asumir el pecado de nosotros, y en esa cruz muere, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice Juan
Juan 15, más o menos es la idea. Entonces, cómo la gente iba a recibir la vida, iba a recordar la vida sabiendo que estaba muriendo por el pecado. Pues sencillamente Dios envió a su Hijo amado para que en esa cruz muriera, y todo aquel que tiene la fe y puede creer que Cristo en esa cruz murió para quitarle el pecado, pues tiene la vida eterna. Y en ese contexto, en el versículo 15, ahí terminan las palabras de Jesucristo, ¿no? Claro que ustedes, los que tienen una Biblia como la mía, que está en rojo, usted ve que Juan, versículo 16 hasta el 21, está en rojo, porque lo asumen como que fueran palabras de Cristo, pero eso ya no son palabras de Cristo, estas son palabras del apóstol Juan. Lo hacen ver como palabras de Cristo, pero no. O sea, Cristo habló hasta el verso 15 cuando dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, Juan aplica esas palabras de Cristo, y por eso él dice, y todo lo que sigue, pero vamos a quedarnos en el versículo 16, porque de tal manera. Esto lo está diciendo Juan el Bautista como una revelación que Dios le dio, obviamente, y como una palabra de Dios, porque de tal manera, o sea, en vista de que Cristo viene a morir en una cruz, así como Moisés levantó la serpiente de bronce, así él muere en esa cruz. Entonces, él viene y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Note la expresión ha dado. Entonces, si fuese Cristo el que estuviera hablando, hubiera dicho, de tal manera amó mi Padre, ¿no?, al mundo, que me entregó a mí. Pero no, ya, entonces aquí está hablando es Juan el apóstol, obviamente. Bien, este versículo, hermanos, quiero decirles, es un versículo que es el más amado por todos los cristianos, por todos los protestantes. De hecho, yo espero no equivocarme, pero no hay un cristiano que no se lo sepa de memoria. Espero que usted se lo sepa de memoria. Pero todo el mundo sabe, porque de tal manera, de hecho se ha dicho que ahí está en miniatura el Evangelio, aunque eso es peligroso decir eso. Que ahí está en miniatura el Evangelio, que ahí está resumido el Evangelio, que ahí está todo lo que quieran decir, pero lo que quiero decir es que es el texto más amado, pero es el texto también muy mal interpretado, obviamente. Y que tal vez nosotros lo hemos interpretado de una manera, pero ahora el Señor nos quiere ayudar a hacer una correcta interpretación. Bueno, ahí hay 5 cosas que quiero manejar hoy, y el tema es el amor de Dios manifestado gloriosamente. Vamos a ver 5 cosas, obviamente que me voy a ampliar en una, pero quiero que miremos las 5 cosas que aparecen ahí en Juan 3:16. En primer lugar, vamos a mirar su carácter, el carácter. Dice la primera parte, porque de tal manera amó. Este es el carácter de ese versículo. De tal manera amó. Y nos está hablando de un amor grande, tan alto, tan inmenso, tan sublime, pero además nos está hablando de un amor, de un Dios que es eterno. Por lo tanto, nos está hablando de un amor eterno. Ya el Antiguo Testamento dice, con amor eterno te he amado. O sea, el amor de Dios es tan grande, de tal manera, que es su carácter, que no tiene dimensiones. Ese amor de Dios no tiene limitaciones. Es un amor, hermanos, que sobrepasa todo. Aún le voy a decir que es un amor tan generoso y tan grande, hermanos, que dice la Biblia, que aunque el hombre odia a Dios, aunque el hombre no ama a Dios, Dios aún así, en su gracia común, hace salir el sol sobre buenos y malos. Amén. Por ese amor tan inmenso Dios sostiene la creación. Por ese amor tan inmenso aún no hemos sido consumidos. A pesar de cómo el hombre le falla a Dios, es un amor muy inmenso. Ese es el carácter del amor de Dios. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver quién es el autor de ese amor. De tal manera amó, pero ¿quién es el autor? Amó Dios. Amó Dios. Ahí está. Entonces ya vimos su carácter, su dimensión muy grande. No me voy a ampliar en eso. Pero en segundo lugar, estamos mirando el autor. ¿Quién es el autor de ese amor tan grande, tan inmenso, tan sublime? Dios. Amén. ¿Qué quiere decir? Que no hay persona, que no hay absolutamente nada creado en la creación que pueda tener ese amor tan grande como lo tiene Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor, hermanos. Y vamos a ir a ese pasaje, primera de Juan 4:7, se nos comienza a hablar de ese amor. Porque de tal manera amó Dios
Entonces, el carácter, el autor es Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Note, el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios, ¿qué es? Amor. Dios es amor, ¿no? Él es Dios, el autor del amor, que el carácter de ese amor tan grande, pero el autor de ese amor es Dios, porque Dios es amor. En esencia, Dios es amor. Dice el versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Eso lo vamos a mirar ahora, pero ¿cómo se mostró el amor? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Hermanos, Dios envió a Jesucristo a morir en una cruz, lo envió al mundo, ¿para qué? Para que vivamos por Él. Ahora miren el verso 10. En esto consiste el amor. Muy importante que lo tenga en cuenta mi amado hermano y nunca se olvide. En que nosotros, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Oh, en esto consiste el amor de Dios, no en que tú y yo hayamos amado a Dios. Es una equivocación. Entonces, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Muy similar a Juan 3:16. El amor de Dios consiste no en que el hombre le haya amado a Él, al contrario, el hombre le aborrece, y eso lo vamos a introducir de más tremendo. El hombre aborrece a Dios, pero dice, el amor de Dios consiste en que Dios amó al mundo, nos amó a nosotros. ¿Y cómo nos amó? En que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces el amor de Dios está en que envió a su Hijo a morir en una cruz para perdonar nuestros pecados. Ese es el amor de Dios. Ahora el versículo 19. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Vio? Dice, no es que el hombre haya amado a Dios, no, el hombre aborrece a Dios. Tú aborrecías a Dios y yo también. Pero cuando el amor de Dios se manifestó a nosotros y nos lo revela a través del sacrificio de esa cruz que murió por nuestros pecados, entonces ese amor llega a nosotros, aplicado por el Espíritu Santo a nuestras vidas. Veamos 8 días en la regeneración, en el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo toma la palabra, lo aplica en nosotros, y ¿qué hace? Que en nosotros esté el amor de Dios, y ahora nosotros respondemos a amarle a Él. Por eso el 19 es muy claro, amado hermano. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. ¿Por qué tú le amas? Porque Él te amó primero. ¿Por qué la gente no puede amar a Dios? Porque la gente no conoce el amor de Dios, porque la gente no tiene el amor de Dios, porque el hombre no se ha inmiscuido en el amor de Dios. Hermano, porque es que todo es de Dios, todo es por Él, todo es de Él, por Él y para Él. Dice Romanos 11:36, a Él sea la gloria. No hay absolutamente nada en nosotros. Si yo tengo amor es porque lo recibí de Él. Dios me dio amor, por eso yo puedo amar. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere y está haciendo con la iglesia cada día? A través de su palabra, impregnando el amor, dándonos más amor, llenándonos más de amor. ¿Para qué? Para que podamos amar. Por eso dice que si alguno no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si tú no puedes amar a ese hermano, difícil. Entonces algo está pasando en tu vida, porque Dios sí lo puede amar. Amén. Dios ama al mundo, Dios ama las personas, porque Él es amor, y Él ha colocado en mí su amor, por lo tanto yo puedo amar. Donde el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y esto no es que yo me impongo el amor, tiene que nacer de mí, y nace de mí porque lo recibo de Dios. Amén. Por eso dice la Biblia en Romanos 5:8 que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice que el amor de Dios se demuestra en que, más Dios muestra su amor con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces estamos mirando el amor de Dios manifestado gloriosamente. En Juan capítulo 3, volvamos allá, versículo 16.
Vimos la primera parte, porque de tal manera, entonces estamos hablando del carácter de ese amor, de tal manera, o sea, no lo podemos percibir porque es muy grande. Amó Dios. Entonces el autor es Dios. Pero ahora en tercer lugar, que es donde nos vamos a quedar un poquito, vamos a mirar su objeto. El objeto de ese amor. Es porque de tal manera amó Dios al mundo. El objeto, el mundo. Ya tenemos el carácter del amor, es un amor demasiado grande, ya tenemos el autor del amor, ese amor es Dios, porque solamente Dios es el único que tiene la capacidad de amar, de tal manera que si alguien puede amar es porque Dios le dio ese amor. Ahora vamos a mirar su objeto, hacia dónde va ese amor apuntado. Ese amor es hacia el mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Y aquí vamos a entrar en problemas. Lo primero que tenemos que mirar es ¿qué es el mundo? Porque hay una enseñanza generalizada por la mayoría del pueblo que se llama el día cristiano. Y obviamente que nosotros desde nuestra perspectiva natural o sin mucho conocimiento de la palabra de Dios generalizamos y uno puede entender y uno lee el texto de esta manera porque de tal manera amó Dios al mundo inmediatamente. Ay, el mundo. Entonces, ¿quién es el mundo? Todos los habitantes del mundo. Yo estaba investigando ¿cuántos habitantes hay en el mundo? Bueno, yo no sé actualmente cuántos hay, pero creo que 5 mil millones, 6 mil millones más o menos, ok, pero dice que desde que comenzó Adán y Eva hasta lo que llevamos, más de 6.000 años, se cree que han pasado más de 70.000 millones de personas. Ha habido. Y no sabemos Cristo cuándo ve y no sabemos cuál va a ser la última persona que nazca. Pero entonces hay gente que dice, bueno, el amor de Dios es tan grande. Cuando dice la Biblia que Dios amó al mundo, se está refiriendo a desde Adán hasta el último, o sea, todas las personas del mundo, o sea, más esas 70 mil millones de personas que han existido, se refiere a las personas del pasado, a las personas del presente, actualmente en el mundo, dice allí que como 6 mil millones que hay actualmente en el mundo, y a las personas del futuro que van a venir. En otras palabras, el mundo abarca a todas las personas en todos los tiempos. Entonces, esa es la palabra que existe. Entonces Dios amó, que entregó a Jesucristo, se lee de esa manera, y que se entregó a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, la pregunta ¿es a ese mundo que se refiere? Si se refiere a ese mundo, pues ya uno comienza a hacerse preguntas. Quiere decir entonces que Jesús, que Dios el Padre amó tanto a esas personas que envió a Jesucristo para que, porque la misma palabra termina diciendo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿sería que el Señor hizo una salvación universal entonces? Ya sabemos que no. Ahora, ¿será que la Biblia verdaderamente habla en esos términos que el Señor ama a todas las personas de todo el mundo? El hecho de que el Señor tenga misericordia y tenga una gracia común sobre el impío, sobre el malo, pregunto, ¿será que lo ama? Antes de contestar unas preguntas que tengo acá, 4 preguntas o 5, voy a tratar de definir lo que significa la palabra mundo para que podamos comprender un poco a qué se refiere específicamente ese pasaje. La Biblia, en primer lugar, nos habla de un mundo cosmológico llamado planeta, donde hay plantas y animales. Eso lo conocemos, el cosmos. El cosmos significa el mundo como materia como tal. Dios amó a ese mundo cosmológico. La Biblia nos habla en segundo lugar que hay un mundo sin Dios, se llama un sistema terrenal. Vamos a mirar Juan 14, 27. Juan 14, 27. Necesitamos definir bien a qué se refiere esa palabra mundo, ahí es donde vamos a quedar esta mañana prácticamente. Pero Juan 14, 27, claramente Jesucristo dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿A qué se refiere la palabra mundo? Dice Cristo, yo les doy la paz, pero yo no se la doy como el mundo la da. Obviamente se refiere a un sistema. Aquí el Señor está diciendo, hay un sistema, los hombres tienen un sistema que ellos, en ese sistema ellos procuran una paz, pero la paz que yo doy es distinta. Entonces ahí vemos que, en segundo lugar, la Biblia nos habla de un sistema terrenal. La palabra mundo se aplica ahí para un sistema terrenal. Entonces, en primer lugar, la palabra mundo, y hay que tener cuidado cuando lee la Biblia, se refiere al mundo como materia, como animales, plantas, todo eso, como la creación. En segundo lugar, la palabra mundo acá se refiere a un sistema.
un sistema de gobierno. En tercer lugar, la palabra mundo en la Biblia se refiere a un dominio donde Satanás reina. El mismo Juan, pero capítulo 12, ahora versículo 31. Juan capítulo 12, versículo 31, dice así: y ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Es un sistema donde Satanás gobierna, dice Cristo. El príncipe, llegó el juicio a este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora está hablando que es el dominio de Satanás, donde Satanás reina. Estábamos pensando, mundo cosmológico, mundo como un sistema de gobierno de los hombres, pero hay un mundo donde es el dominio de Satanás, donde Satanás reina. En cuarto lugar, se refiere mundo al dominio del gobierno romano, específicamente en el tiempo de Jesucristo. Vamos a mirar Lucas capítulo 2, versículo 1, la palabra mundo. Lucas capítulo 2, versículo 1. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Ahora yo comienzo a hacer preguntas acá. ¿Augusto César mandó a empadronar a todas las personas de todo el mundo? ¿O solamente el mundo que él habla es el mundo del gobierno de él? Obviamente que el mundo del cual habla es el mundo donde Roma gobernaba hasta los alcances que llegaba. Vuelvo y lo leo: aconteció en aquellos días, cuando Jesucristo había nacido, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, aquel emperador, que todo el mundo fuese empadronado. Ahora yo pregunto, ¿los que estaban en China fueron empadronados? ¿Los que estaban en Estados Unidos fueron empadronados? ¿Los indios que vivían para este lado en América estaban empadronados? Los mismos gobiernos que estaban en ese entonces ahí, que no eran bajo el gobierno romano, fueron empadronados. No. Entonces, ¿a qué se refiere la palabra mundo? Al gobierno de Roma. Eso es lo que está diciendo. Augusto César mandó a empadronar o a tomar una lista, a contar las familias, más o menos, a certificar las familias, pero de Roma. Y dice todo el mundo. Obviamente que ahí todo el mundo no se refiere a todas las personas, sino solamente al gobierno romano. Número 5, hay una referencia para que solo es a los pecadores. La referencia mundo es solamente para los pecadores. Vamos a mirar Juan 7:7. Entonces vimos en primer lugar, un mundo cosmológico, un mundo sin Dios, un sistema terrenal. Vimos que la Biblia habla de un dominio donde Satanás reina. En cuarto lugar, un dominio del gobierno romano. Pero vamos a mirar un quinto lugar, es que es una referencia solamente a los pecadores. Juan 7:7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él, o sea, testifico del mundo que sus obras son malas. No, note usted que hay una gran diferencia, y el Señor dice aquí: no puede el mundo aborreceros a vosotros. Cristo está diciendo que el mundo son los impíos y ustedes no. Hay una diferencia entre el mundo impío y hace una diferencia entre los discípulos. Por eso dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros. Obviamente que está exceptuando de la palabra mundo a otro grupo, en este caso los discípulos. Mas a mí me aborrece, o sea, el mundo me aborrece a mí. ¿Por qué? Porque yo testifico de él. Cristo testifica del mundo que sus obras son malas. Ahora, cuando Cristo testifica del mundo que sus obras son malas, él no está testificando que los discípulos de Jesús son malos o que están en ese mundo. Obviamente estamos viendo que hay un mundo de impíos, pero la Biblia más gráficamente nos lo muestra en 2 de Pedro 2:5, que hay un mundo de los impíos. 2 de Pedro 2:5. 2 de Pedro 2:5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. Note que hace la diferencia otra vez: mundo antiguo, pero ahora de Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Subraya eso: el mundo de los impíos. Entonces, aquí Jesús, Dios, con la inspiración que le da al apóstol Pedro, está diciendo: en la antigüedad había un mundo de los impíos al cual yo juzgué, pero yo salvé
a un grupo, a Noé y a su familia. ¿Sabía usted, hermanos, que el diluvio y Noé es tipo de Cristo? ¿Es tipo de la iglesia? El arca, hay una tipología de Cristo y de la iglesia. No es tipo de Cristo en el sentido de que Él construye un arca, y el arca es tipo de la iglesia, hermanos. Y el diluvio es un tipo del fin del mundo. Cuando el Señor venga, eso es lo que va a hacer. Va a coger al mundo de los impíos y los va a castigar. Les va a enviar un juicio, pero Él ha sacado a Noé y a su familia como tipo de la iglesia. Él los ha reservado y los ha sacado. Pero si usted quiere ver más claro esa referencia al mundo de los impíos o al mundo de los pecadores, primera de Juan 5. Y cuando yo miro primera de Juan 5, hermanos, yo me gozo. Porque yo veo claramente allí un mundo, o dos mundos, como vamos a ver más adelante. Primera de Juan 5, 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Ok, dice, los que nacieron de nuevo son guardados por Dios y el maligno, que es el príncipe de este mundo, dijo Jesús, no le toca. Pero mire lo que dice el versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Quién está bajo el maligno? El mundo entero. Ahora, cuando dice Juan, el mundo entero, dígame, ¿se refiere a la iglesia? No. Cuando dice Juan, el mundo entero está bajo el maligno, se refiere a los impíos, se refiere a los incrédulos. Porque dice el versículo 19 que el que ha nacido de nuevo no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y luego dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, en ese punto, hermano, la referencia para el mundo es el mundo de los impíos. O sea, ¿qué le estoy mostrando yo? Que hay que tener cuidado cuando uno lee la palabra mundo en la Biblia. ¿A qué se está refiriendo la palabra mundo? ¿Será que Juan 3:16 me está hablando del mundo como todas las personas de todo el mundo? Referencia número 6. Estamos mirando el objeto, porque estamos viendo cómo Dios, de tal manera, ese amor tan grande de Dios. Dios sí es el autor de ese amor, pero ¿a quién amó? Al mundo. ¿Pero quién es el mundo? Tenemos que, y eso es lo que voy a hacer en esta mañana solamente, por eso me voy a quedar en Juan 3:16. Tenemos que salir de aquí claros hoy a quién fue que amó Dios. ¿Cuál es el mundo el cual Él amó? Entonces la Biblia nos habla de un mundo cosmológico, nos habla de un mundo sin Dios, un sistema terrenal, nos habla del dominio de Satanás, nos habla en cuarto lugar del gobierno romano, nos habla en quinto lugar del mundo de los impíos, o el mundo de los pecadores, pero hay una referencia metafórica para referirse a mucha gente. Juan 12:19. Cuando se usa la palabra mundo, se quiere referir a mucha gente. Y eso lo usamos nosotros, ahora le explico, pero vamos a mirar Juan 12:19. Y aquí estaban consultando sobre Jesucristo. Y entonces dice, verso 19, Juan 12:19, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, o sea, hablando de Cristo, mirad, el mundo se va tras Él. El mundo se va tras Él. Hermanos, ¿qué es el mundo se va tras Él? Que una cantidad de personas se estaban yendo tras Él. Yo pregunto, ¿los fariseos iban tras Jesús? No. ¿Los hermanos de Jesús iban tras Jesús? No. ¿La mayoría de la gente de Palestina iba tras Jesús? No. Ahora, ¿los otros donde Cristo no llegó iban tras Jesús? No. El mundo, o sea, todas las personas que vivían en ese mundo se iban detrás de Jesús. No. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí estos fariseos? Cuando ellos dicen que el mundo entero, porque eso es lo que está diciendo, mira, el mundo se va tras Él. Lo que ellos están diciendo con esa palabra mundo es, muchas personas se están yendo con Él. Ahora, eso tiene connotación en nuestros días. Porque en nuestros días, usted va a una reunión, o digamos que están estudiando una clase, ¿no? Hay como
40 estudiantes en esa clase, entonces vamos a hacer una reunión, una fiesta, qué sé yo. Van a una reunión cualquiera. Alguien no va. Entonces de repente, ¿y cómo estuvo la fiesta? El otro le informa, muy bueno, hubo comida, hubo esto, regalos, mejor dicho. Y dice, ¿y quién fue a la fiesta? Y todo el mundo. ¿Quién fue a la fiesta? Todo el mundo fue a la fiesta. Todo el mundo fue a la fiesta. Lo que él está diciendo con esa expresión, todo el mundo, lo que él está diciendo es que fueron todos, menos usted. ¿Sí o no? No, todos vinieron. ¿Todos? ¿Todo el mundo fue? ¿Todo el mundo? No, es una expresión nuestra, es una expresión de las personas decir que fueron muchos. O que fueron todos, pero ¿quiénes son todos? Ese grupito como tal es todo el mundo. O sea, es una referencia, cuando yo digo todo el mundo, es una referencia para todas las personas que pertenecen a ese grupo. No estoy hablando de todas las personas del mundo, sino todas las personas que pertenecen a ese grupo como tal. Y número 7. La palabra mundo también, implícitamente, no tengo el texto acá, pero más adelante lo doy, implícitamente se puede referir a todos los creyentes, o a todos los escogidos, o al pueblo de Dios. Implícitamente en la Biblia. Pero la Biblia registra que el Señor vino a morir por su pueblo, que el Señor vino a morir por sus ovejas, que el Señor vino a morir por su iglesia. Entonces nos está hablando de un grupo de personas que son el mundo de los creyentes. Si ya vimos el mundo de los impíos, obviamente que está el mundo de los creyentes. Eso lo voy a hablar al final de este mensaje. Pero quería mostrar estas 7 cosas porque la Biblia nos habla tan siquiera de que hay 7 diferencias, o que el mundo se puede referir a 7 cosas distintas. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. La mayoría de los predicadores y teólogos afirman de que la palabra mundo allí es para todas las personas de todos los tiempos. Y entonces que Dios no salvó específicamente a nadie, sino que Dios creó un sistema de salvación. Entonces, Dios sencillamente ama a todas las personas de todo el mundo. Envía a Cristo para que en esa cruz muera y lleve el pecado de todas las personas de todo el mundo, creando un sistema de salvación para que las personas respondan, crean, y entonces así son salvos. Entonces la gente dice, el problema no es de Dios. La salvación no depende tan solamente de Dios. Dios hizo su parte. Amó a todo el mundo, envió a Cristo a morir en la cruz, y Cristo llevó los pecados de todas las personas, creó un sistema de salvación. Ahora depende de cada individuo, y si cada individuo responde, ese es salvo. Entonces la salvación es compartida. Dios hizo su parte y ahora le toca a la persona hacer su parte, que es creer. Si uno cree de esa manera, aquí nos metemos en muchos problemas teológicos. En primer lugar, hermanos, es que el hombre no busca a Dios. Lo vamos a ver dentro de 8 días. Que el hombre está muerto espiritualmente, y si Dios hubiese creado un sistema de salvación a todas las personas para que las personas respondan ellas con su fe a Cristo, ellas nunca van a responder a Cristo porque ellas están muertas espiritualmente. Y dice el Señor, nadie puede venir, creo que lo veíamos el miércoles, nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo envíe, a menos que el Padre haga un trabajo. Ahora, tiraríamos por el suelo el nuevo nacimiento, porque precisamente la regeneración y el nuevo nacimiento es para recibir la vida de Dios, para que yo pueda responder espiritualmente a Dios. Hermanos, ningún ser humano va a responder y va a venir a Cristo, va a recibir el perdón de sus pecados si el Señor no le hace un trabajo en él. Entonces los que creen que el Señor creó un sistema de salvación, hermanos, eso está errado. Porque está dejando la salvación en manos de los hombres, cosa que los hombres nunca harían. Quiere decir, mire hermano, es verdad, bíblicamente, si Dios hubiese creado un sistema de salvación para todas las personas, nadie sería salvo. Porque nadie vendría. Ahora, vamos al otro lado. Si es verdad que el Señor, como dicen otros, no creó un sistema. El Señor murió por todas las personas, los pecados de todo el mundo. Si el Señor murió por los pecados de todas las personas de todo el mundo, entonces tendríamos que deducir que hay una salvación universal y que todo el mundo será salvo. Pero como no todas las personas son salvas, es más, la mayoría van al infierno,
¿Usted cree que Cristo murió en esa cruz por el pecado de aquel que va a ser enviado al infierno? No, porque Cristo precisamente murió pagando una deuda, pagando una pena, murió por la condenación de unas personas. Y si Cristo muere, en este ejemplo, muere por Orlando, paga la pena de Orlando y Orlando va al infierno, eso quiere decir entonces que el Señor iba a cobrar dos veces. Le cobró a Cristo muriendo en la cruz y luego me cobró a mí en el infierno. Y eso no es lo que enseña la Biblia. Tendríamos que tener cuidado entonces con esa apreciación de que verdaderamente el Señor murió por todo el mundo, por todas las personas del mundo. Y habría muchos problemas más que no quiero entrar acá porque aquí tengo unas preguntas que nos vamos a hacer en esta hora. Entonces, cuando la Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿a qué se refiere? ¿A todas las personas o a un grupo específicamente? Antes de contestar esa pregunta, le tengo otras preguntas. Veíamos en la clase y lo veíamos acá del amor de Dios, y es que el creyente recibe el carácter de Dios, o sea, lo que Dios es en esencia, lo transfiere a nosotros para que nosotros también seamos, ¿sí o no? Ahora, obviamente que si Dios amó al mundo, a todas las personas del mundo, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros también tendríamos que amarlos, ¿sí o no? Vamos a ver. La primera pregunta: ¿por qué Cristo no oró por el mundo que Dios amó? Vamos a pensar. Si Dios el Padre dice que amó a todas las personas de todo el mundo, obviamente que hay una consecuencia. Veamos en la primera clase, tiene que haber una consecuencia, tiene que haber el mismo espíritu, y Cristo tendría que haber amado a ese mundo en la misma medida. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia en Juan 17:8. Juan 17:8. Y Juan es la oración de Cristo por sus discípulos. Y Juan 17, versículo 8, dice así: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Hasta ahí todo va bien. Pero mire el verso 9. Yo ruego por ellos. ¿Por quién? Por los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Los que tú me diste, o sea, los que el Padre me dio. Yo oro por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Usted notó a Jesús orando por el mundo? ¿Jesús oró por quién? Por los que me diste del mundo. Ahora, ¿cómo es posible que el Padre ame al mundo, a todas las personas de todo el mundo, y ahora Cristo niegue orar por ellos? Solamente ora por los discípulos que le dio del mundo. Vaya teniendo en cuenta. Ahora mire el versículo 20 de ese mismo pasaje. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Por quién oró Jesús? Por su iglesia en general, tanto de judíos como de gentiles. Hizo la iglesia, y Cristo está orando por su iglesia. Dice: oro por los que me diste, pero no solamente oro por ellos, sino que oro por los que van a creer en la palabra de ellos, a que van a venir. Por las ovejas que tengo por allá, que las voy a traer para hacer un solo rebaño, oro por ellos, oro por mis ovejas, no oro por el mundo. Y ahí cuando él dice no oro por el mundo, está hablando del mundo de los impíos. Oro por este otro mundo, el mundo de los creyentes, el mundo de los discípulos, el mundo de los salvos. Ahora, Cristo especificó a quién fue que amó Dios. Versículos 22 y 23. Ahora vamos a pensar, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Bueno, vamos a ver cuál es ese mundo. Versículo 22 y versículo 23 del Juan 17. Juan 17, 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. 23. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos,
como también a mí me has amado. ¿Qué está diciendo Jesús? Esa gloria que me diste, yo se las he transferido a él. Lo que tú me diste, lo has transferido a esos discípulos, ¿para qué? Otra vez leo el versículo 22. ¿Cuál es la idea? Para que ellos sean uno, así como yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos sin unidad. Ojo acá, para que el mundo conozca. ¿Cuál es ese mundo que tiene que conocer? El mundo incrédulo, el mundo de los impíos. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me ha amado. En otras palabras, el mundo impío tiene que saber que Dios me amó a mí como su hijo, pero que Dios amó a los discípulos. ¿A quién amó Dios? A los discípulos, para que el mundo vea que tú los has amado a ellos como me amaste a mí. Ahora, si cogemos ese versículo, ese contexto con el de Juan 3:16, ya vamos captando. Porque de tal manera amó Dios al mundo de los discípulos. Porque ahí dice claramente Jesús que el amor de Dios fue a sus discípulos. Y que el mundo impío debe saber que el amor de Dios fue a los discípulos. ¿No es muy convincente ese? Vamos entonces para la segunda pregunta. ¿Qué pide Dios? Pide Dios que no amemos al mundo que Él amó. O sea, si vamos a pensar que el Señor de tal manera amó Dios al mundo, si Dios amó al mundo, ¿qué espera del creyente? Que lo ame también. Ahora, ¿pide Dios eso? ¿Pide Dios que amemos a ese mundo que entre comillas Él amó? No. Vamos a mirar la palabra. Vuelvo y aclaro. Si creemos que Dios que por de tal manera amó Dios al mundo, y ese mundo son todas las personas, ¿pide Dios que amemos a ese mundo? No. Primera de Juan 2:15. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque, hermanos, el mejor intérprete de la Biblia es la Biblia misma. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo. Obviamente que sí hay que amar al creyente, la Biblia habla, y en otro sentido, pero miren lo que va a decir acá. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, aclara, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Pide Dios que amemos ese mundo impío? El amor hacia esas personas, en un sentido diferente, cuando nosotros le podemos entregar el Evangelio. Pero no es el amor para la salvación, que es lo que estamos hablando, porque es que Juan 3:16 es el amor para la salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, ese amor es que el Señor quiso salvarnos. Y si el Señor quiso salvar a todas las personas de todo el mundo, ya tenemos problemas aquí. ¿Cómo es posible que Dios el Padre ame a todas las personas de todo el mundo, pero aún aquí vemos que Jesucristo dice que no, que el amor fue a los discípulos? Vemos que Jesús oró solamente por los discípulos, no por todo el mundo, y ahora aquí se nos prohíbe a nosotros como hijos de Dios, como creyentes, que amemos a este sistema mundano, que amemos a los hombres que tienen deseos de los ojos, de la carne y de la gloria de la vida. Otra pregunta. ¿Por qué hace distinción entre el mundo y sus escogidos? Si el amor es para todas las personas de todo el mundo, Juan 3:16, ¿por qué el Señor hace una distinción? El Evangelio según San Juan, vamos a ir, capítulo 15. Evangelio según San Juan, es donde el Evangelio donde estamos, ahora capítulo 15. Vamos a mirar que hay una distinción entre dos mundos: el mundo de los impíos y el mundo de los creyentes. Juan 15:18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y ahí otra vez la palabra mundo. Si el mundo os aborrece, es el mundo de los impíos. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Qué Cristo está diciendo acá? El mundo me aborrece a mí, pero también los aborrece a ustedes. Ahora, ¿cuál es la razón? Versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría a los suyos, o sea, el mundo los amaría a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría. Pero ¿por qué no? Porque no sois
del mundo. Antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo los aborrece. ¿Por qué el mundo los aborrece? Porque yo los elegí del mundo. Ahora el mundo los aborrece. Usted ve que hay una distinción que hace Jesucristo entre el mundo de los impíos y los discípulos, que son los escogidos. Yo los escogí a ustedes. Por eso el mundo a mí me aborrece y a ustedes también los aborrece. En otras palabras, Jesús ya está haciendo una diferencia, una distinción. Ahora viene la última pregunta que voy a hacer por acá. ¿Ama Dios a todo el mundo? ¿Ama Dios a todo el mundo? Porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, ama a Dios a todas las personas de todo el mundo, todos los tiempos. Yo solamente le voy a contestar con la Biblia. Salmo número 5, versículo 4 y 5. Salmo número 5, versículo 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Si el Señor los amara, se complacería en la maldad. Porque el amor prácticamente es estar de acuerdo. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Cómo? ¿Qué hace Dios? Aborrece. Será lo contrario de amar. Aborrece Dios a todos los que hacen iniquidad. Ahora vamos a mirar otro salmo, el salmo número 11. Creo que el jueves lo leíamos. Salmo número 11, versículos 5 y 6. Yo hablaba un poquito el jueves de esto. Salmo número 11, versículos 5 y 6. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Ya es otro texto que nos dice lo mismo. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Hermanos, yo creo que aquí nos habla del infierno. Mire, ese es el problema que tiene mucha gente sentimental, que creen que Dios es igual a nosotros. Y entonces la gente dice, no, puede ser. ¿Cómo Dios va a enviar al infierno a aquellos que son sus hijos? En primer lugar, no son sus hijos, son criaturas. Ah, pero son hechos por Dios. ¿Y qué importa? ¿Cómo Dios va a ver a su creación arder en el infierno? Veamos otra vez. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia su alma aborrece. Tiene que ser que los aborrezca para poder hacer esto que dice el verso 6. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de la cáliz de ellos, del cáliz de ellos. Entonces la Biblia registra que el Señor aborrece a los malos. Pero vamos a mirar un texto que nos aclara mucho más, Romanos 9. Y ya con lo que hayamos venido mirando podemos entender mucho mejor Romanos capítulo 9. Un texto bastante criticado, bastante malentendido y malinterpretado. Romanos 9:10. Romanos 9:10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Cómo? Y esto es tremendo, porque aquí no está hablando, una cosa es Abraham, que tuvo a Ismael de la carne, y luego tuvo a Isaac. Uno puede ver claramente que el Señor se va por la línea de Isaac, porque Ismael es de la carne. Pero luego Isaac, hermano, tiene a un hijo. Bueno, él no, la esposa. ¿Y quiénes están allí? En el vientre de Raquel, Rebeca. Bueno, ella. Y están allí, en el vientre. Y está Jacob y está Esaú.
hijos de la promesa del abuelo Abraham, de la simiente de Isaac. Obviamente, digamos, el pueblo de Dios viene por esa línea. Ahora, hay dos naciones, le dice, dos naciones en tu vientre, pero esas dos naciones van a ser enemigas y van a pelear, por eso ellos peleaban desde el vientre. Y yo tengo que, dice Dios, tengo que decidirme por una y por la otra no. Por eso, la bendición será para Jacob, pero al mellizo, Esaú, lo aborrezco. O sea, yo me quedo con esto. De ahí que Jacob es Israel, y ahí viene toda la descendencia. Jacob tiene a los 12 patriarcas, las 12 tribus de Israel. Pero ¿qué pasó con Esaú? Esaú se perdió. Esaú se va acomodando por allá con Ismael, se va acomodando por allá con la descendencia de Lot, se va acomodando por allá y llegan a ser un pueblo gentil y pagano al cual el Señor rechazó. Y no hacen parte del pueblo de Dios. Y el Señor dice aquí, así está escrito: amén a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Porque la gente cuando ve el amor, Dios es amor. ¿Qué es eso? En Él no puede haber odio, en Él no puede haber aborrecimiento, Él no puede hacer la sesión de personas. Y comienzan a decir, tan románticos. Dios no puede ser exclusivista. Algo que yo estoy mirando en la Biblia es que sí. Es tan exclusivista que mire lo que dice aquí el apóstol Pablo: el cual me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí, no por otros. Ahora, Juan 3:16. Ya después de lo que hemos visto, podemos decir claramente que sí se refiere a los escogidos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y en todo el contexto, es que no alcanzo a mirar ahora, el contexto de Juan 3:16, que lo vamos a ver dentro de 8 días, porque este mensaje es complementario para dentro de 8 días que vamos a ver cómo en el mismo contexto Él está hablando de que esos escogidos son los creyentes. De hecho, el mismo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Le promete vida eterna, dice que no se van a perder. Entonces, si les promete vida eterna y no se van a perder, obviamente que con eso nos da a entender que no es todo el mundo, porque la mayoría del mundo no tendrán vida eterna y se van a perder. Entonces miren cómo lo ha cerrado a todos los que creen, y nosotros vamos a ver por qué es que creen. Por eso yo no podía sacar este mensaje así todo, quería sacarlo todo, pero no alcanzo a sacarlo, porque entonces vamos a ver por qué creen, quiénes son los que creen. Pero por ahora vamos a mirar. Yo voy a un pasaje que a mí, hermano, ese pasaje me pone la piel de gallina. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, se refiere a los escogidos. Primera de Corintios 1:18. Primera de Corintios 1:18. Si usted entiende este pasaje, entiende toda la escritura. Primera de Corintios 1:18. Vaya por favor allá y va a leerlo conmigo, y vamos a navegar acá. No vamos a navegar allá en el internet, sino acá, en la palabra de Dios. Mire lo que dice. Primera de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Ya comenzó a hacer la diferencia, pierden y se salvan. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pareció lo que hemos venido diciendo. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. ¿A qué se refiere el mundo ahí? Obviamente a los impíos. O sea, ¿esto es amor? Yo pregunto. Dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Esto es amor? O sea, Dios ama al mundo de tal manera que enloquece la sabiduría. Entonces no podemos pensar que el mundo ahí, Juan 3:16, se está refiriendo al mundo, a todas las personas. Porque entonces tú y yo estamos locos, Lucas. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes. Note que está hablando el mundo y los creyentes. Agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cómo somos salvos nosotros? Por la locura de la predicación. Por eso sopórteme, porque yo soy loco y yo predico locuras.
O sea, locuras para la mente humana. Por eso mucha gente cuando comienza a llegar acá, y apenas hace la cabeza, ese está loco. ¿Por qué? Porque lo que dice no se adapta a lo que yo pienso, pero cuando ya entiende la palabra, el evangelio les llega, ahora sí, yo era el loco. Ay, santo Cristo. Versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y otra vez están los dos extremos. Pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados, y por favor subraya esa palabra. Vamos a ver cuántas veces aparece esa palabra, o escogidos, es lo mismo. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Escuche, ¿qué está diciendo Dios acá hasta este momento? Que al mundo impío el Señor le enloquece la sabiduría, pero a los creyentes, que son los llamados por Él, ¿qué es el evangelio para ellos? Poder, Cristo es poder de Dios y es sabiduría de Dios. La sabiduría verdadera, ¿cuál es? La que tú y yo tenemos. Obviamente que hay una sabiduría natural, y por esa sabiduría el mundo hace un progreso, pero natural. Pero ¿de qué le sirve todo eso? Como dijo Cristo, ¿de qué le sirve ganarse? Eso lo vemos el miércoles. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Y empezar el miércoles fue fuerte. Entonces aquí está hablando de esas personas. Más para los llamados, versículo 24. Así judíos o griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Versículo 25. Porque lo insensato de Dios, si es que hay algo insensato en Dios, aunque aquí podemos decir que lo insensato de Dios son los creyentes, porque en Dios no hay nada insensato, pero bueno, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Otra vez, aquí lo débil es el creyente, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, refiriéndose pues a los hombres impíos. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación o elección. Dios nos, vocación es elección. Y aquí está hablando a los creyentes. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Gloria a Dios por eso. Ni muchos poderosos según la carne, ni muchos nobles según la carne, sino que lo necio del mundo, yo soy el necio, escogió Dios. Lo necio del mundo escogió Dios. Otra vez la palabra escogió Dios. ¿Para qué lo hizo? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo, ¿quién es lo débil del mundo? Soy yo. Porque dice que lo débil del mundo escogió Dios. Lo débil del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a los fuertes, a los impíos que se creen fuertes. Y 28, y lo vil del mundo. Otra vez, ¿quién es lo vil del mundo? Soy yo. Porque dice, y lo menospreciado del mundo, ¿quién soy yo? Escogió Dios. Otra vez la palabra escogió Dios. Y lo que no es, ¿quién es ese? Yo, no era. Escogió Dios. ¿Para qué? Para deshacer lo que es. ¿Cuál es el punto de todo esto? Verso 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Cómo me voy a jactar yo en la presencia de Dios, hermanos? Perdone lo que voy a decir si yo era una porquería. Ya lo dijo el Señor. Sin embargo, Dios me escogió. ¿Cómo me voy a jactar yo y decir, es que Dios vio algo en mí para salvarme? Es más, Dios vio en mí lo peor, lo más desgraciado y lo más degenerado. Lo vio en mí porque ni sabio era. Mi pecado me había embrutecido tanto. Pero Dios dijo, lo escojo. Me llamó Dios. ¿Para qué? Para que yo no me jacte en su presencia, como para que diga algo de mí. Pero mire lo que sigue diciendo. Versículo 30. Más por Él, o sea por Dios, que fue el que me escogió. Pudiéramos decir aquí por su amor. Más por su amor, más por Él, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Después de hacer lo peor, nos hizo por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Esa es la razón por la cual Jesucristo es mi Señor. Porque siendo yo lo peor, me dio un estatus, me redimió, me justificó, me santificó, me va a glorificar, siendo lo peor. O sea, los creyentes, hermanos, tenemos una gracia de Dios, y eso lo tenemos que entender siempre. No había nada en nosotros. Dios produjo eso en nosotros, y por eso lo estamos buscando y por eso lo estamos siguiendo.
Entonces, eso que produjo fue ¿por qué? Por Dios, por su amor, por el amor de Dios que fue derramado sobre nosotros. Entonces, volviendo a Juan 3:16, ¿a qué amor se refiere? Existen dos mundos opuestos. Déjenme, yo termino con esto. Le voy a decir de Juan 3:16, antes de terminar con esto. Vimos número 1 su carácter, número 2 su autor, ahora el objeto, que es donde nos quedamos. ¿A quién fue el que amó? Al mundo de los creyentes. Ahora vamos a mirar en cuarto lugar su don. Dice que dio a su Hijo unigénito, ya hemos visto eso, lo entregó en amor, nosotros ya lo miramos mejor. ¿Cuál fue su propósito? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe cuál es el propósito? Venir a salvar personas. Y si el propósito, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién? Pues al mundo de los creyentes. ¿Cuál fue su propósito? Para que no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Entonces, si Dios amó a todo el mundo, pero la mayoría del mundo se van a perder y no van a tener vida eterna, su propósito no se cumplió. Pero si el amor de Dios de Juan 3:16 es para el mundo de los creyentes, para todos aquellos que desde Adán hasta el último iban a creer en Cristo, para todos aquellos que iban a ser traídos al amor de Dios en Cristo Jesús, se tiene que cumplir, que dice que el propósito fue para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, donde el mundo de los creyentes no se pierde, el mundo de los creyentes va a tener una eternidad. Es el amor de Dios fue para ellos. Pero por favor, regálame 5 minutos para terminar mostrándole que existen dos mundos en la palabra. El mundo al cual Dios amó, que fue el mundo al cual Él salvó. Pero existe otro mundo, que es el mundo al cual Dios no amó, el mundo al cual Dios aborrece, que por ahora tiene destinado a un infierno. Lo vimos en el tema del infierno, pero quiero que lo miremos aquí rapidito. Mateo capítulo 13, verso 36. Mateo capítulo 13, versículo 36. La parábola del trigo y la cizaña. Vale, rapidito entonces. Despedía a la gente. Entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo. El campo es el mundo. Note, aquí el campo es el mundo, aquí se refiere al mundo como creación. Y en ese mundo como creación están los hijos del hombre. Versículo 38, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, los hijos del hombre son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. O sea que en el mundo como campo, como creación, hay dos grupos de personas: los hijos de Dios y los hijos del diablo. 39, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Se arranca la cizaña. La cizaña convivió juntamente con el trigo, pero al final se arranca la cizaña y se separa del trigo. Dice el versículo 41, enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino, o sea que estaban mezclados allí. A todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Quiénes son los que hacen iniquidad? Los malos, a los cuales Dios no amó. Verso 42, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Ahora miren, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Si Dios amó a todo el mundo, ¿qué pasó con estos? Con la cizaña. Y dice que hay una razón: los justos no podían resplandecer tranquilamente por la cizaña, pero ahora que son apartados, los justos son separados y apartados de los impíos, entonces ahora los justos pueden resplandecer verdaderamente, porque la luz de ellos va a brillar sin problema. Y Mateo 25 para terminar. Este tema tengo que continuar dentro de 8 días, hermanos, por favor no se lo pierdan. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. El Señor se va a sentar en su trono de gloria, como hemos visto en el juicio. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, ahí sí, todas las personas de todo el mundo. Ese es el mundo, todas las naciones.
¿Qué va a hacer? Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Ahora vamos a ver qué pasa. Versículo 34. Entonces el rey dirá, o sea Cristo, a los de su derecha, ¿cómo los llama? Venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Obviamente que el Señor preparó el reino para esto desde la fundación del mundo, desde antes de crear el mundo. Ya el Señor había preparado un reino y dijo, estos son los míos, los justos, todos de mi derecha. ¿Y cómo los llama? Benditos de mi Padre. Ahora mire el 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Cómo los llama? A los de la izquierda, malditos. Hermanos, mírenme, hay unos que son benditos del Padre y hay otros que son malditos del Padre. ¿Cómo? Entonces Dios amó, de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Versículo 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Le voy a explicar qué es lo que pasa. Hermanos, mírenme lo que le voy a decir. Originalmente, todos los seres humanos éramos malditos. Todos los seres humanos estábamos muertos de nuestros pecados. Todos los seres humanos íbamos rumbo al infierno. ¿Qué hizo Dios? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, y que siendo aún pecadores, envió a Cristo a morir en esa cruz. Dios ve a la creación, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A cuál mundo? De ese mundo de pecadores sacó un mundo que los llama los creyentes, los escoge. Él los escoge y los saca para darles vida eterna, para salvarlos, para darles vida eterna. Eso se llama el amor de Dios. ¿Y qué pasó con los demás? A los demás los dejó en su justa condenación. O sea, todos nosotros merecíamos el infierno por una condenación justa de haber nacido pecadores. Pero ¿qué fue lo que hizo Dios? El amor de Dios en su soberanía, que no entendemos, le plació de ese grupo que va al infierno escoger a unos. Y entre esos estás tú y estoy yo. ¿Por qué lo sé? Porque tú estás siendo atraído por el Padre. Y si tú estás buscando a Dios, es porque tú eres de los escogidos. Porque si tú no fueras de los escogidos, nunca preguntaría por Dios, nunca que quisiera escuchar un mensaje, no irías a la iglesia, no buscarías a Dios, no te atormentaría el pecado, sino que estarías revolcándose en ese pecado como lo hace la mayoría. ¿Por qué sé que eres un escogido? Porque estás buscando a Dios, amado hermano. Pero más que esto, porque ya fue regenerado y porque está produciendo frutos dignos de arrepentimiento. Porque en tu vida está el carácter de Cristo que le fue impregnado, está el amor de Dios que le fue impregnado. Entonces, ¿a quién amó Dios? Al mundo de los creyentes. Porque de tal manera amó Dios a ese mundo, que ha dado su hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Ese eres tú, ese soy yo. Amén. Póngase de pie, por favor.